Test. Test de estrés, flexión lateral del ligamento alar. Objetivo: inestabilidad cervical, ligamentos alares. Descripción: el paciente en supino, cabeza neutra. Terapeuta: estabilice el axis con agarre en el proceso espinoso y lámina. El terapeuta esfuerza a un lado la flexión lateral de la cabeza y el axis. Valoración: si el ligamento alar está intacto, ocurre una mínima flexión lateral. De inestabilidad cervical. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical superior por una movilidad anormal de la articulación atlantoaxial. Descripción: el usuario se posiciona en sedente con el cuello en una posición de semiflexión. El terapeuta coloca la palma de la mano en la frente y el dedo índice de la otra mano sobre el proceso espinoso del C2. Valoración: cuando se aplica una presión con sentido antero-posterior a través de la frente, un movimiento de deslizamiento de la cabeza hacia posterior en relación al axis es indicativo de una prueba positiva para la inestabilidad atlantoaxial. 3. Test estático para evaluar la arteria vertebral. Objetivo: encontrar signos de insuficiencia en el aporte sanguíneo de la arteria vertebral. Descripción: paciente en supino sedente. El terapeuta sostiene la cabeza, realiza una extensión, rotación y flexión lateral y esperar hasta que haya insuficiencia en la arteria vertebral. Valoración: prueba positiva al presentar nistagmo ocular y mareos. Test de compresión. Objetivo: reducir el espacio de agujeros intervertebrales y evaluar la presencia radiculopatía cervical. Descripción: paciente en sedente, terapeuta de pie atrás del usuario y ejercer una presión sobre la cabeza del usuario. Test Sporling. Descripción: paciente en sedente, cuello inclinado hacia el lado ipsilateral y se aplica presión sobre la cabeza, 7 kilogramos aproximadamente. Test de compresión de Jackson. Valoración. Descripción: paciente en sedente, gira la cabeza hacia un lado y el terapeuta ejerce la presión. Y la valoración es positiva si durante la misma se irradia el dolor hacia el brazo, indica presión en una raíz nerviosa. Test de distracción cervical. Objetivo: abrir espacios en los agujeros intervertebrales para aliviar síntomas neurales. Descripción: el paciente debe estar en posición supino, el terapeuta con una mano sujeta la barbilla y con la otra el occipital. Luego una flexión ligera del cuello y aplica la distracción de 14 libras. Valoración: es positiva si reduce los síntomas. Test de tensión Upper Limb Test. Objetivo: poner en tensión el plexo braquial para reproducir síntomas de problema cervical. Descripción: paciente en supino, el terapeuta realiza depresión de la escápula, abducción del hombro, supinación de antebrazo, extensión de muñeca y dedos, rotación externa del hombro, extensión de codo e inclinación cervical contralateral ipsilateral. Valoración: positivo si hay reproducción de síntomas, diferencias de un movimiento de un lado a otro. Signo Lermite. Objetivo: prueba para la médula espinal, posible lesión neurona motora superior. Descripción: paciente en posición sedente en una mesa con las piernas en extensión. El terapeuta flexiona la cabeza del paciente y una cadera
flexiona una cadera, mientras que la otra pierna permanece recta. Valoración. Es positiva si se produce algo similar a un shock eléctrico fuerte y dolor baja la columna hasta las extremidades. Test de Rumber. Objetivo: identificar pérdida del equilibrio de extremidades inferiores motoneurona. Descripción: de pie y se le pide que cierre los ojos y debe mantener la posición durante 20 a 30 segundos. Valoración: si el cuerpo comienza a oscilar o pierde el equilibrio, se considera positivo para una lesión motoneurona superior. O maniobra de Adson. Objetivo: identificar síndrome de opérculo torácico. Descripción: el terapeuta localiza el pulso radial y rota la cabeza del usuario hacia el lado evaluado. Luego extiende la cabeza y el terapeuta rota externamente y extiende el hombro y el usuario hace inspiración. Valoración: desaparición del pulso indica una prueba positiva. Test de Allen. Objetivo: indicar síndrome de opérculo torácico. Descripción: el terapeuta flexiona el codo del usuario a 90 grados. En tanto extiende horizontalmente, rota externamente el hombro. El usuario gira la cabeza hacia el lado contrario. El fisioterapeuta palpa el pulso radial que desaparece con el movimiento de la cabeza. Valoración: prueba positiva cuando desaparece el pulso. Test de compresión acromioclavicular. Objetivo: identificar un esguince de la articulación acroclavicular. Descripción: el usuario se posiciona en sedente, el terapeuta acopa las manos sobre el músculo deltoides con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. A continuación, oprime con los talones de ambas manos juntas. Valoración: la prueba es positiva cuando hay un dolor o un movimiento anormal en la articulación acromioclavicular, el cual indica una alteración en la articulación. Signo de Paxinos. Objetivo: identificar lesión en la articulación acromioclavicular. Descripción: el usuario está incidente con el brazo relajado al costado. El terapeuta se coloca al lado del brazo y coloca una mano sobre el hombro de manera que el pulgar está en la cara posterior lateral del acromión y el índice y medio están en la parte media de la clavícula y en el mismo lado. El terapeuta a continuación aplica una presión sobre el acromio con el pulgar en sentido antero-superior, mientras en la parte inferior de la clavícula se aplica una fuerza contraria con los dedos. Valoración: la prueba se considera positiva si se aumenta el dolor en el área de la articulación acromioclavicular. Test de presión anterior. Objetivo: evaluar la presencia de inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: el usuario se posiciona de cúbito supino, terapeuta toma el brazo del usuario y de forma pasiva ubica el brazo a 90 grados de aducción, 90 de flexión de codo y realiza una rotación externa de hombro. Valoración: la prueba es positiva cuando el terapeuta avanza a la rotación externa de hombro y el usuario presenta una sensación de inestabilidad, aprensión o dolor. Test de recolocación. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: la posición del usuario es de supino con una articulación glenohumeral en el borde de la mesa. El terapeuta coloca el brazo del usuario a 90 grados de aducción, rotación externa completa y 90 grados de flexión de codo. Terapeuta luego ubica una mano sobre el hombro, una fuerza sobre sentido antero-posterior sobre la cabeza del húmero. Valoración: la prueba es positiva si el dolor de aprensión del paciente disminuye con la fuerza aplicada. Test de cajón anterior. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: usuario en supino con la articulación glenohumeral en el borde de la mesa. El terapeuta coloca el brazo en 60 grados a 80 grados.
de abducción y rotación neutra, y luego se traslada la cabeza humeral hacia el anterior. Valoración. Positivo si el usuario reporta dolor o reproduce los síntomas de inestabilidad. Test de aprehensión posterior. Objetivo. Identificar una inestabilidad posterior del hombro. Descripción. El usuario descansa en posición supina. El terapeuta flexiona hacia anterior y gira hacia interno el hombro. A continuación, aplica una fuerza posterior en el codo del usuario. El terapeuta palpa la cabeza del húmero con una mano, en tanto que con la otra empuja hacia atrás. En cualquier caso, si la cabeza humeral se mueve hacia atrás más del 50% de su tamaño, indica inestabilidad posterior. Valoración. La prueba es positiva cuando existen signos de aprehensión o alarma en la cara del usuario. Test MTCAN. Test para el músculo supraespinoso. Objetivo. Identificar un pinzamiento supracomial supraespinoso. Descripción. El usuario permanece de pie, con los brazos elevados al nivel de los hombros, en el plano escapular, los pulgares apuntando hacia abajo. El terapeuta aplica una fuerza hacia abajo y el usuario debe resistir. Valoración. La prueba es positiva si existe debilidad para mantener la posición. Signo del surco. Objetivo. Para detectar la presencia de inestabilidad inferior y la posibilidad de inestabilidad multidireccional de la articulación glenohumeral. Descripción. El usuario se posiciona en sedente. El terapeuta se encuentra ubicado posterior y lateral al usuario para tener una visión clara de la cara lateral del hombro afectado. El terapeuta coloca el dedo medio y el pulgar en los ángulos del acromión anterior y posterior, dejando el dedo índice libre de palpar el espacio entre el medio del acromión y la cabeza del dedo. La otra mano toma el brazo del usuario por encima del codo, usuario relajado, el terapeuta aplica una distracción hacia abajo de forma gradual. Valoración. La prueba es positiva cuando aparece un surco profundo entre el borde lateral del acromión y el húmero. Signo de Tinel. Detecta posible compresión del cubital en el túnel de cubital. Descripción. Terapeuta aplica 4 a 6 próximos al túnel carpiano para probar el nervio cubital del usuario. Valoración. Positivo cuando el usuario percibe una sensación de hormigueo a través del recorrido del nervio cubital. Test de movimiento estrés en valgo. Objetivo. Evaluar la existencia de una lesión en ligamento colateral medial del codo. Descripción. El objetivo del usuario es abducción a 90 grados con rotación externa máxima. El terapeuta flexiona al máximo el codo y aplica una fuerza en el valgo. Luego el terapeuta extiende rápidamente el codo hasta 30 grados de flexión. Valoración. Si el usuario experimenta máximo dolor en la región medial del codo, entre 120 y 70, la flexión de la prueba se considera positiva. Test codo de tenista. Objetivo. Identificar lesión contractil de tendones. Descripción. El usuario de pie, el codo afectado completamente extendido y en pronación. El terapeuta también está de pie. Pone el antebrazo bajo del antebrazo del usuario, los pulgares sobre la palma y los 4 dedos en el dorso, y el paciente hace una flexión contra los extensores. Valoración. Es positivo si hay dolor en la cara lateral del codo. Test codo de golfista. Objetivo. Identificar lesión contractil de los tendones flexores de la muñeca. Descripción. El usuario está sedente o de pie, el codo extendido, antebrazo en pronación, el terapeuta de pie junto al lado afectado. El terapeuta fija el antebrazo y la otra mano forma un puño y se coloca en la palma de la muñeca, y el paciente contrae los flexores. Valoración. Es positivo si hay dolor
en el medial del codo. Signo de Tinels. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, síndrome del túnel del carpo. Descripción: el terapeuta realiza golpecitos con los dedos sobre el nervio mediano en la región de la muñeca. Valoración: es positivo si el usuario informa la existencia de dolor o parestesia en la distribución del nervio mediano. Test de Pallens. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: el usuario se posiciona incidente, luego con el codo a 30 grados de flexión y el antebrazo en supinación. El terapeuta coloca la muñeca en flexión máxima durante 60 segundos, luego repite la misma manera de forma invertida. Valoración: es positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test de compresión del carpo. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: con el usuario incidente con el codo flexionado a 30 grados, el antebrazo en supinación y la muñeca en posición neutra, el terapeuta coloca los pulgares sobre el ligamento transverso del carpo y aplica 6 libras de presión durante 30 segundos como máximo. Valoración: es positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test de teclado de piano. Objetivo: evidenciar una inestabilidad radioulnar distal. Descripción: el usuario sentado con el antebrazo en pronación, el terapeuta sentado frente al paciente, toma con una mano la epífisis distal del radio, aplicando una presión descendente sobre la cabeza de la ulna. Valoración: presencia de hipermovilidad y dolor en la articulación radioulnar distal. Aproximación escapular pasiva. Objetivo: valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Descripción: el usuario en decúbito prono, mientras que el terapeuta al costado de él aproxima pasivamente las escápulas al levantar los hombros hacia arriba y hacia atrás. Valoración: el dolor en el área escapular indica un problema de la raíz T1 y T2 en el lado que se siente el dolor. Signo de Scheppelmann. Objetivo: diferenciación de dolor torácico. Descripción: el paciente en bipedestación y el terapeuta a un lado de él. Se le pide que incline la columna hacia un lado y después hacia el otro. Valoración: el dolor en el lado cóncavo es indicativo de neuralgia intercostal y en el lado convexo del pleuritis. Las fracturas costales producen dolor durante los movimientos de la columna. Slump Test. Objetivo: valorar una disfunción neurológica en el origen medular. Descripción: usuario sentado en la camilla, el terapeuta al costado del usuario. Se le pide que flexione la columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. Terapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas del paciente, por lo general primero del lado sano. La valoración: se reproduce de dolor u otros síntomas se consideran como pasivo, ya que implica el choque de la dura madre y de la médula espinal o raíces nerviosas. Test de Milgram. Objetivo: evidenciar el compromiso del disco intervertebral. Descripción: usuario en decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho. Posición del terapeuta al lado a examinar. Se le pide al usuario que, manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, los eleve unos 10 centímetros sobre el plano de la mesa de exploración y mantenga la posición durante 30 segundos. Valoración: es positivo cuando aparece dolor en la zona lumbar y la cara posterior del muslo, que indica el compromiso del disco. Test SLR. Stride
Leg Raise Test. Objetivo: identificar una lesión de disco intervertebral. Descripción: el usuario se posiciona en supino, la rodilla permanece completamente extendida y el tobillo en dorsiflexión. A continuación, el terapeuta flexiona pasivamente la cadera del usuario mientras la rodilla se mantiene en extensión. Valoración: el test es positivo cuando se produce dolor irradiado a través del nervio ciático entre 30 grados y 60 grados de flexión de cadera. Test de Lassègue. Objetivo: detectar la presencia de dolor lumbar. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino. El terapeuta realiza una flexión de cadera con extensión de rodilla, acompañada de una rotación interna y aducción de cadera, hasta que el usuario refiera sentir dolor. Valoración: el signo es positivo cuando aparece el dolor y sigue el recorrido de la raíz nerviosa o aparece el dolor lumbar. Test de Bragard. Objetivo: signo indicativo de compresión articular. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino, con una mano el terapeuta sujeta el talón, la pierna extendida se levanta lentamente. Cuando aparece dolor, producto del ciático, la pierna se desciende hasta que el dolor se encuentre ausente. En esta posición se realiza una dorsiflexión del pie. Valoración: el signo de Bragard es positivo cuando el dolor sigue en recorrido del ciático. Esto indica compresión radicular entre L4 y S1. Test Adams. Objetivo: valoración de escoliosis estructural o funcional. Descripción: el usuario en posición bípeda. El terapeuta se sitúa detrás de él y le pide que se incline hacia adelante intentando tocar el suelo. Valoración: cuando se observa protrusión en un hemitórax en la zona lumbaro-torácica, también denominada jiba, es indicativo de una rotación vertebral. Test de Trendelenburg. Objetivo: prueba funciona que evalúa la musculatura de pelviotrochanterea en el glúteo medio. Descripción: el usuario en bípedo, terapeuta detrás de él. Se le pide que levante una pierna flexionando la cadera y la rodilla. Se observa una contractura en la musculatura pélvica y del lado que está como apoyo y se produce una elevación de la pelvis contralateral para manejar la posición horizontal. Valoración: el test es positivo si la mantención de la pelvis no es vertical y se inclina hacia un lado de la pierna en elevación. Long Sitting Test. Objetivo: permitir evaluar la condición de la articulación sacroiliaca. El test podría dar un indicativo a una torsión anterior y posterior del hueso ilíaco. Descripción: con el paciente de decúbito supino, el terapeuta evalúa las longitudes de los malleolos mediales, los cuales son preparados entre ellos. El terapeuta le indica al paciente que pasa de decúbito supino a semisedente 45. Lo que se espera sería que ambas extremidades, los malleolos mediales, se desplacen hacia adelante o que se alarguen. Valoración: es positivo si una pierna aparece más corto de decúbito supino y luego se alarga con el paciente en posición semisedente. Test de McCarthy. Objetivo: valor lesión del labrum. Descripción: usuario en decúbito supino, el terapeuta al costado del lado a evaluar. Se toma la pierna del paciente con la mano distal en el tobillo y la mano proximal desde la rodilla. Realiza una flexión de cadera, rotación interna y aducción para patología del labrum anterior. Para labrum posterior se realiza una flexión de cadera y rotación externa, llevando desde ahí la cadera a una posición de extensión. Valoración:
Reproducción de molestia o dolor en la ingle indicando lesión del labrum acetambular. Test de cajón posterior. Objetivo: valorar la integridad del ESP y de complejo posterior externo. Descripción: usuario se coloca en decúbito supino con las rodillas y caderas flexionadas de 90 a 45 grados respectivamente. El terapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del sujeto, inmovilizándolo. El terapeuta colocará la primera comisura de cada mano sobre la cara anterior de la epífisis proximal de la tibia, pulgares sobre la interlínea y con el resto de los dedos termina de abrazarla. En esta posición se imprime un empuje en sentido posterior intentando producir un cajón posterior. Valoración: se considera positiva si hay una excesiva traslación posterior del extremo proximal de la tibia respecto al fémur. Test de Apley. Objetivo: valorar la afectación de los meniscos. Descripción: el usuario en decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados y el terapeuta se coloca en el lado de la rodilla a evaluar. Fija el segmento del muslo con una rodilla sobre la cara posterior del tercio inferior, con una mano rodea el retropié y con la otra agarra el tercio medio inferior de la pierna. El terapeuta realiza una presión descendente sobre la pierna. Valoración: es positivo si existe dolor o chasquido audible en el compartimento lateral al realizar la rotación interna. Test Glidden. Objetivo: apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula. Descripción: el usuario en decúbito supino y el terapeuta de pie al lado homolateral de la rodilla a evaluar. Con sus dedos índices y pulgares, toma la rótula del usuario deslizando esta hacia ambos lados, lateral y medial. Valoración: es positivo si hay mayor deslizamiento de la rótula hacia un lado más predominante que el otro. Test de inclinación rotuliana o tilt. Objetivo: valorar la presencia de un síndrome femoropatereal. Descripción: el usuario de decúbito supino con la rodilla extendida y el cuádriceps relajado, y el terapeuta de pie, lateral al paciente. Con la palma de la mano ejerce una presión sobre el borde medial y lateral de la rótula. El terapeuta separa el borde lateral de la rótula del cóndilo femoral y luego posteriormente repite la técnica para el borde medial de la paleta. Valoración: es positivo la inclinación más hacia un lado que al otro. Test de caída de navicular. Objetivo: evaluar la caída del navicular. Descripción: usuario sedente, terapeuta delante de la zona a evaluar. Se realiza una marca en la tuberosidad navicular y se toma la medida que haya de marcar al suelo. Terapeuta pide al usuario que ponga de pie. Se corrige la posición del subastragalina y posición neutra. Nuevamente se mide la distancia que haya entre el suelo y la tuberosidad navicular. Valoración: se evalúa caída navicular dependiendo del normal, 6 a 8 milímetros alrededor de 10. De dorsiflexión y eversión. Objetivo: evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Descripción: usuario en supino con el pie fuera de la camilla. Terapeuta se encuentra en bípedo frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y eversión del tobillo en combinación con la extensión de la metatarsiofarángicas durante 20 segundos. Valoración: esta prueba es positiva cuando se produce los síntomas y se encuentra una tensión en la fascia plantar y la tensión incrementada en el nervio tibial. Test de compresión. Objetivo: valorar la integridad de la unión
Sindesmoide tibio peronea distal. Descripción: el usuario en decúbito supino, terapeuta en bípedo a los pies del paciente, con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos, entrelazando los dedos. Por posterior se realiza una presión en la tibia y el peroné entre sí. Valoración: el test es positivo si hay dolor en la zona intermalleolar. Test de distracción del astrágalo. Objetivo: presencia de inestabilidad articular en el tobillo. Descripción: paciente en posición supino, terapeuta una mano en el calcáneo y la otra en la mano del dorso del pie. Realiza la distracción. Valoración: movimiento aumenta laxitud. Test de distracción medial y lateral. Objetivo: inestabilidad en el tobillo, ligamentos laterales del tobillo. Descripción: paciente de decúbito lateral, estabiliza el pie, terapeuta sujeta el calcáneo, distracción hacia medial, del otro pie distracción hacia lateral. Movimiento tobillo aumenta laxitud lateral.